Venga, les muestro dónde dormí, venga, les muestro dónde me bañé. Vea, les muestro, esta es mi habitación, aquí pasé la noche y uno duerme ahí al aire libre, vea. Un lindo ambiente. En la mañana un poquito de avispas. Pero un poquito es que es por todas partes, pero les voy a mostrar la ducha, en donde también uno se baña en medio de avispas. Vea, les muestro la ducha. Aquí es porque alguien se va a bañar, pero bueno, uno le dan un balde y con una coquita pues se va bañando y se va echando cosas, ¿no? Eso ahí es una avispa que no sobrevivió. Este es mi balde, este es el que yo utilicé. Y ahí pues uno se baña así con coquita mientras va esquivando las avispas y es toda una aventura. Este lugar es una parada en el medio del desierto. Es la única parada que hay como de 3 horas para arriba, 3 horas para abajo y este es el único lugar. Entonces aquí una familia de Guayú ha adaptado el sitio como si fuera una parada de camioneros, pero no para camioneros, porque aquí ni siquiera hay camiones, pero aquí come uno, allá duerme, allá hay baños y bueno, y así. Y hay una tiendita y aquí viene la gente a comprar cosas en su recorrido hacia otro lugar. Buenos días. Todos estos de aquí son carros que van de un punto A a un punto B, pero pues la carretera es el mismo desierto como lo vimos en el video anterior y como lo seguiremos viendo en este video, porque ahora la idea es seguir recorriendo hacia lo más arriba por estas mismas carreteras hasta llegar a un pueblito que se llama Nazaret. Así que sin más que decir, buen cafecito y vamos a darle. ¿Cómo amanece mi gente? ¿Cómo amanecen las niñas? ¿A qué hora las sueltan? ¿A qué hora le abren la puerta para que salgan? ¿Ya? ¿Más tarde? Para que salgan les abren la puerta. ¿Ahorita? ¿En un rato? Ay, no sobrevivió la noche la cabrita esta. ¿Se murió? Ay, miren a Serafina. No, pero no está muerta todavía, mira. Está agonizando. Ah, pero ella no va a sobrevivir. Muéstrala. Ah, esta es la cabrita, el chivito que bautizamos anoche como Serafín. Pero es que sí estaba ya como muy enfermo, ¿no? Estaba caminando chueco, estaba como si lo hubiera picado una culebra o algo así, me dijo el señor. O sea que de hoy no pasa. De hoy no pasa. ¿Y esos de ahí, estos dos chiquitos de ahí son los hermanitos? No, Serafín. Lo siento mucho. Ay, pobrecito, qué forma tan trágica de comenzar el día. ¿Y qué van a hacer con él? ¿Dejarlo por ahí? Bueno. Un placer haberlos conocidos a todos. Que tengan buen día, muchachos. Hermano, buen día también para usted. Chao, Serafina. Que en paz descanses. Buenos días. ¿Cómo amanece la perroski? Sí, usted está embarazada, ¿no? Usted está embarazada. Yo ya la tengo pisteada, mija. Coqueteando con los perros del vecindario. Vea cómo la dejaron. Con esa barriguita llena de huesos, ¿no? Cosa tan berraca. ¿Dónde está el pobre? Déjalo ahí, no lo molestes, pobrecito. Ay, Dios mío, qué forma tan trágica de comenzar el día. Yo creo que Serafín solo hay uno y por haber bautizado a ese chivito Serafín en el video anterior, lo que hicimos fue tirarle una maldición indígena encima al pobre. Ya estaba enfermito. Ah, qué pesar. Pues que esa es la vida también del campo y la vida salvaje, ¿no? Unos viven, otros sobreviven y otros pues no tanto. Bueno, ahora sí, vámonos para Nazaret. Vamos a darle. Qué chivito. Ay, mi chivo. ¿Sí ven? Ahí como les digo, viene la gente, estaciona y la gente de aquí del paradero les vende empanadas y les vende cositas. Yo, Juan Piz, este se llama Juan Piz. Oiga, tranquilos. Cosa tan seria, pero hoy amanecimos aquí revoltosos en La Guajira, Dios mío. Chao, Stronzo.
Adiós, adiós, adiós. Estos son unas chanclas hechas en cuero de vaca. Mírenlas cómo son. Es el cuero de la vaca. Y usted pone esto así entonces. ¿Y ya? ¿O cómo funciona? ¿Cómo me las pongo? Y listo, pero ese le queda grande, hermano. Hasta luego, señor, muchas gracias. Chao, Sebas. Gracias, que esté muy bien. Muchas gracias por todo. ¿Qué ama? Véalo ahí estacionado el pichirilo debajo del árbol para la sombra. Después de 3 horas de un recorrido bastante exigente, sobre todo para la gente que sufre de mareos, hemos llegado a un lugar que se llama Nazaret. Vea, les muestro la entrada cómo es. Uf, está haciendo un solazo de mediodía impresionante. Nazaret es un conglomerado de muchas rancherías de aquí de Los Guayú. Buenas tardes, señor. Y así es, esta es una de las avenidas principales. Nosotros venimos de por allá, 3 horas dándole. Esta ya es como la pavimentada, porque en realidad para llegar aquí fue un reto físico muy impresionante. Vean las amigas, que dicen las nazareneñas, nazaretenses. Allá nos acercamos al monte, el Parque de la Macuira, el cual vamos a explorar el día de mañana. Y bueno, este es el lugar en donde voy a pasar la noche de hoy. Como se dan cuenta, soy el único turista, el parqueadero, el único soy yo. ¿Qué hombre, niño? ¿Qué es el gateño más lindo de La Guajira? Tan lindo. ¿Cómo está, señora? Mucho gusto. ¿Cómo vamos? Muy bien. Les muestro cómo son las habitaciones. Aquí vamos a hacer el check-in. Este lugar, como lo ven, es 100% administrado, los dueños y todo ahí para adelante son guayú. O sea, esto es puro emprendimiento de las comunidades guayú de la región, ¿no? Estas son las habitaciones. Y esto es lo que es, así nomás. Se cierra aquí la puerta. Y ahí está el ventilador que hace mucho ruido, hermano. ¿Cómo la ven? ¿Qué más hay por aquí? Ah, bueno, tiene su buen baño, su buena ducha y todos los juguetes. ¿Para qué más? Bueno, nos vamos a pegar una siesta porque vamos a subir allá a la cima de un monte para llegar a un mirador más tardecito cuando empiece a caer el atardecer. Entonces, hoy es un día más que todo de descanso. Mañana, va a ser un día pesado. Amigos míos, lo que tengo aquí detrás de mí es la plaza principal del pueblo. El pueblo de Nazaret. Vean, les muestro esta ternura de lugar. Esa es la plaza principal. Allá eso es la casa de un señor que tenía mucha plata en el entonces, en el momento. Y todo esto de aquí es el lugar, así es el pueblo. Y este pueblito es el conglomerado más grande que hay de los guayú en la parte más norte de Colombia. Aquí, a partir de este punto, no hay nada más norte de Colombia. Está Punta Gallina. Allá iremos más tarde. Situación geográfica. La Guajira es esto, la parte más arriba pues de Colombia. Y estamos en este punto de aquí, ¿no? En el puntico verde, que es bien arriba. Aquí queda el Parque La Macuira, que es todo este parque de aquí. Y nosotros estamos acá, en Nazaret, en este momento. Que sería pues básicamente como por aquí. Aquí estamos. Aquí, como nos damos cuenta ya entrando en el pueblo, vea, las calles no son pavimentadas, es pura arena. Esto es un pueblo construido en el desierto. Es que aquí es solo desierto. Y las montañas que tengo de fondo, que es el Parque de la Macuira, es un bosque seco. Si no estoy mal, es el único bosque seco del mundo, porque es un bosque
en la mitad del desierto. Algo muy particular. ¿Cómo hace un bosque para sobrevivir ahí? Vamos a averiguarlo pronto porque está muy extraño. Y aún más extraño son, vean las calles de aquí. O sea, no hay calle. Aquí uno literalmente se guía por las huellas de los carros. Y todo es arena. Impresionante, ¿eh? Cerca de la plaza principal, o sea, estamos en el puro centro, corazón de la ciudad. Hay una plaza y hay un símbolo muy extraño que no entiendo porque dice prohibido los sombreros. Seguramente debe ser prohibido acampar, ¿sí o no? No creo que sea prohibido los iglú. Bueno, ¿esto qué es, señor? ¿De qué? ¿De chivo? Esto que está aquí de fondo es algo muy interesante que se maneja mucho en esta región de Colombia. Este camino largo hasta el fondo por allá es el camino del internado. Se utiliza mucho en esta región que los niños vayan al internado y demoren ahí unos años hasta que terminen la escuela. Pueden pasar 2, 3, 4, 5 años o todo lo que sea necesario para que cursen todos los periodos de la escuela, primaria y secundaria. Esto es un internado, también pues obviamente guayú, porque vea que en sus paredes todas estas son firmas de los legados guayú, de las familias, los iluyú, los uraliyú, los guayaliyú y así sucesivamente. Y acá tienen sus instrumentos musicales y todo lo que hace parte de la cultura guayú. Vamos a ver si está abierto. Wow, este edificio está solo. No hay nadie. Pero pues la puerta está abierta. Por ahí escucho gente. Vamos a ver. ¿Será que hay niños o será que hay profesores? O... Sí, por ahí ya vi unos niños. Ahí están los niños jugando. Pues yo no sé si son niños de aquí del internado o son niños que se metieron ahí a la loca. Vamos hasta la bandera nomás. Aquí vienen los niños y le dicen chao mamá, chao papá, nos vemos en 5 años. Y se quedan aquí. Mientras que los papás siguen trabajando en ciudades lejanas, ¿no? Como Riohacha o lugares así, dentro de la misma Guajira, pero mucho más lejos. Está el gimnasio. Digamos que el gran reto es que no se rompa, no, está sólido, está sólido. Sí, no es esa montaña, sino una que está al lado como más pequeña. Me habían dicho que era el mirador, vamos a ver, yo creo que es por acá. Debe ser por allá metiéndose hacia algún lugar. Buenas. Vea, así son las panaderías del pueblo. Buenos días, tardes. Aquí mirando los productos que tienen. Buenas tardes. ¿Esto es pan de qué? Pan de guayaba. Pan de guayaba y este de aquí. Flor. De flor. Sí. Aquí venden ropita, ropa para bebé. Ya, este es el hospital del pueblo. Aquí dice Hospital de Nazaret. En 1973. Y esta es la portería. Buena, señor. ¿Cómo anda? Bien. Después del internado, esta es la estructura más grande del lugar. Para un pueblo de 2000 habitantes siempre está grandecito el hospital, ¿no? Aquí hay un letrero muy importante que dice no botar basura. Aquí arriba. No botar basura. No peleen, niño. ¿Por qué tan peleón con el otro? ¿Por qué tan peleones? Se pelean el amor del extraño. Buenas, oiga, por aquí sí lo que hay es cabras. Miren el paisaje, ya es como mitad desierto, mitad verde, ¿no? Estos son fincas, son cabras.
Fincas y cabras. Véalo, allá está la montaña a la que necesito subir. Ya la encontré. Es por aquí. Buenas amigas. ¿Todo bien? ¿Cómo va la causa? ¿Cómo va la causa? ¿Por quién van a votar en esas elecciones? Vea, allá es donde tengo que llegar. Desde allá vamos a analizar la situación de mañana. ¡Oh, qué lindos animales! Ya sí no se dejan tocar. Están todas jovencitas. Todas unas adolescentes. ¡Qué belleza! No hay nada más bello que un animal adolescente. Me dan ganas de ir a tocarla. Buenas. ¿Cómo están mis amores? Yo no puedo con tantas cabras. Me enloquezco. Es un parque algo intimidante, pero está ahí detrás. Uno de los parques nacionales más lindos y menos visitados de Colombia. Casi nadie llega hasta por acá, casi nadie viene. Es que es difícil llegar a él. Pero bueno, ya casi lo logramos. Amiga, muy buenas. Qué pena, una pregunta. ¿El camino hacia el observatorio por dónde es? ¿Por dónde? ¿Por allá? ¿Por dónde es? ¿Por allá? Ah, por allá. Listo, por allá. Vamos a seguirla. Vamos a ver. Allá está la cima. Entonces me meto por aquí, ahí hay como un caminito. Vamos a darle. Sin miedo a la victoria, muchachos. Sin miedo al éxito. Qué paz la que se siente aquí. Una soledad, una paz, nada de ruido, nada de nervios. Vamos a ver si nos encontramos a alguien en el camino, pero no creo. Pucha, ya la vi la montaña. En chancletas sobre la arena. Vamos bien, con las buenas decisiones de la vida. Unas escaleritas aquí. Ay, Dios santo. Esto parece que sí voy por buen camino. Hay unas escaleritas, eso indica que vamos bien. ¡Wow! ¡Qué vista la que se ve desde aquí! Miren eso. ¡Qué belleza! Como se ve todo verde después de haber visto tanta arena por días y por días. Y vienen los enamorados a dejar su muestra de amor aquí. Mayerly, te amo. Eso fijo fue el John Byron. Nunca me imaginé que a mis 37 años de edad iba a estar en chancletas, esquivando mosquitos, subiendo una montaña, quién sabe en dónde, haciendo quién sabe qué. Parece escuchar voces por ahí. Sí, por ahí hay gente. Pueden ser fincas o alguna cosa. Uy, ya casi coronamos. Vea todo lo que hemos subido. Todo lo que nos falta. Ya está yendo el sol. Lo que no pensé es en que si tengo que subir, tengo que bajar. Me agarra la noche por aquí arriba. Pero la vista, es que la vista. Si ven esa estructura amarilla, es el internado. Yo caminé toda esta ruta aquí para subir. Otra de los perros. Yo será que sí estoy bien. Pero esta escalera tiene que llegar a algún lugar, ¿no? Llega una casa, yo no sé si es la casa del mirador o la casa de alguien. Pero me parece imposible que alguien viva aquí tan alto. Llegué a una estructura. ¿Qué es esto? Esto es como un altar. Vea. Todo el fondo de la ciudad. Unas mega escaleras. Y una virgen. Llegamos a la cima. En la cima más alta de Nazaret. Buenas, buenas.
Ay, Dios santo, casi que no lo logro. Es el Parque La Macuira. Es un parque gigante. Tiene más de 20.000 hectáreas. Eso no es una broma de parque. Si se dan cuenta, es la combinación con desierto y selva. Mañana lo vamos a ver bien. Yo solo quise subir hasta aquí para ver qué es lo que me espera. Porque mañana nos vamos a meter. De verdad que es increíble. Wow. Virgen María, estoy aquí hoy presente contigo para pedirte que a mis 38, 39 y 40 sigan andando en chancletas, esquivando mosquitos en algún lugar de este bello planeta. Ahí está mi botellita de agua, como una especie de altar. Aquí de pronto la gente viene a una misa especial y toda la vista sobre Nazaret. ¿Dónde está Jesús de Nazaret? No lo veo. Aquí, amigos míos, con esta vista de fondo. Que pasen buena noche, nos vemos mañana. Vamos a tomar energía, a descansar. Me toca levantar a las 5 de la mañana para empezar el recorrido. Allá de fondo se ve el pueblito de Nazaret. Esta es mi mano. Vamos a bajar la escalera. Deseadme suerte. ¿Será que yo tengo aquí una linterna de celular? Esa vaina. Eso, ahora sí podemos bajar. Oiga, la tecnología. El pueblito de Nazaret. Un dato curioso es que en el pueblito de Nazaret solo hay luz entre 6 de la tarde y 10 de la noche. El resto del día están sin luz. Porque aquí la cosa, el cable no llega hasta acá. Aquí la cosa es a otro precio. Entonces por eso se ven las lucecitas. Apenas las prenden es porque son las 6 de la tarde y usted tiene que hacer todo lo que pueda antes de las 10. Allá se ven las lucecitas.